Que esté con nosotros, también en un tema dirigido a María. Ya lo escucharán. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Laura Marínez, por esta cordial bienvenida. Queridos hermanos y hermanas y hermanos de la Unión de Enfermos Misioneros, ¿cómo están? ¿Ya desayunaron? Excelente, bendito sea Dios. Muy bien, pues en este día me ha tocado compartir con ustedes un tema muy especial, el enfermo de la mano de María. Recordemos que María es una gran intercesora. Por ello nosotros pues nos alegramos por contar con la presencia de la imagen de la Santísima Virgen María Inmaculada Salud de los Enfermos, traída desde Morelia, Michoacán. Somos una diócesis bendecida con esta presencia a través de estos 30 años de la Unión de Enfermos Misioneros, también en esta diócesis de Saltillo. Quisiera comenzar con unas palabras del Padre José Antonio del Niño Jesús. Él es un relator de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Recordemos que Santa Teresita del Niño Jesús pues es patrona de las misiones. Y ella, durante su enfermedad, pues la ofreció precisamente por los misioneros. Ella quería ser una misionera, solamente que Dios pues tenía otros planes para ella. Mas sin embargo, ella en todo su dolor, en todo su sufrimiento, siempre pensó en las misiones. Y en este sentido describe el Padre José Antonio del Niño Jesús: es el dolor el compañero inseparable de las almas grandes, de las almas cumbres y sobre todo de las almas santas. Sin dolor, sin abnegación, sin sacrificio, no se dan acciones nobles y generosas, no se explica el heroísmo, no existirían en la tierra conquistadores, descubridores, sabios, artistas, mucho menos santos. El dolor es el elemento con que se amasan los grandes caracteres, las personalidades más robustas, la santidad más relevante. Jesús puso al dolor como el signo distintivo de sus seguidores. El que no lleve su cruz no puede ser mi discípulo. Y para dar ejemplo, Él la llevó primero. En este sentido, queridos hermanos y hermanas, uno de los acontecimientos que se manifiestan en la vida de nuestros hermanos enfermos, pues es precisamente el dolor. Y en este sentido, todo cristiano es hijo de María. Y María se encargará de conducirnos hacia su Hijo Jesús. Esa es la esperanza que el enfermo puede tener al contemplar a María. Esa es la esperanza que nuestros hermanos enfermos y que nosotros, ustedes especialmente en esta labor apostólica, pueden transmitirle a cada uno de ellos. Que María se encargará de conducirlos hacia su Hijo Jesús. Y quisiera comenzar esta reflexión también a partir de una de las letanías que nosotros recitamos en el Santo Rosario, con la cual invocamos a la Santísima Virgen María. Y es precisamente con la letanía Salud de los Enfermos. Es una letanía quizá en la cual no nos detengamos muchas veces a reflexionar, a pensar, a contemplar qué gran significado hay detrás de este llamamiento. Y entonces nosotros podemos descubrir que María Salud de los Enfermos es para muchos de nuestros hermanos enfermos una madre, una compañera, una guía. Esa es la característica esencial que nosotros podemos descubrir detrás de esta letanía. Cuando uno contempla la Sagrada Escritura nos podemos dar cuenta de que la vida es un don precioso, pero a la vez es sumamente frágil. Uno ve que basta un accidente, estar en un lugar equivocado, una enfermedad que aparece repentinamente para estropear y dañar la vida personal. En medio de todo este panorama, la vida que es valiosa, que es bella, que es preciosa, que es un regalo de Dios, pero a la vez tan frágil, tan limitada, nos preguntamos, nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en el poder intercesor de la Virgen María, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede transmitir nuestra vida de fe? ¿Qué podemos aprender mirando a María?
¿Qué podemos aprender? Mirando a la salud de los enfermos y diciéndole con mucha confianza y devoción, como lo hacemos en esa letanía, salud de los enfermos. Hay 3 enseñanzas que yo quisiera compartir en este día con ustedes acerca de nuestra fe religiosa, de nuestro amor a la Virgen, que nos puede enseñar en nuestra vida personal, sobre todo cuando nos enfrentamos a la enfermedad. La primera enseñanza: hay situaciones en la vida que solo se manejan con fortaleza espiritual. Hay situaciones en la vida que solo se manejan con fortaleza espiritual. La fuerza física la tenemos en la juventud. La fuerza física la podemos ejercitar en un gimnasio. La fuerza física la experimentamos cuando hay buena salud, cuando tenemos una alimentación sana. Pero hay una fuerza interior no visible y por ello no menos importante que la fuerza y no menos importante que es la fuerza espiritual. Para resistir, por ejemplo, una enfermedad larga, un dolor incapacitante, una situación que humilla y que humilla literalmente nuestra vida, que es, por ejemplo, el dolor de un nervio, el nervio ciático. Recordemos que el Papa Francisco padecía de esto y por ello nosotros, cuando aún estaba en vida, lo lográbamos ver cojear con un bastón. Veíamos que caminaba un poco lento. A veces era trasladado en una silla de ruedas. Es decir, allí se ve la fragilidad humana. Allí nosotros podemos descubrir que al pasar de los años, esa fuerza de la juventud, esa fuerza que se puede ejercitar en un gimnasio, se puede ir deteriorando poco a poco. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es el ser humano frente a un dolor de muelas? Allí no hay coraje, uno puede ir a buscar un analgésico. ¿Qué es el ser humano frente a un dolor de jaqueca o a una migraña? Frente a un dolor digestivo permanente, frente a un dolor de cuello, frente a un dolor de cadera. ¿Qué es el ser humano? Y entonces nosotros podemos reconocer que somos imagen del Dios invisible, puesto que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Necesitamos en nuestra vida la fortaleza, porque tenemos que trabajar, porque nuestra vida continúa, porque tengo que seguir estudiando, porque mi vida sigue avanzando, porque tengo que seguir viviendo. Y esto hay que reconocerlo. En la vida hay pruebas, hay situaciones difíciles, hay adversidades que solo se manejan con la gran fortaleza espiritual. Uno de los ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura es María al pie de la cruz. Allí nosotros logramos contemplar esta fuerza interior en la Santísima Virgen María. Con ese dolor tan grande de ver a su Hijo crucificado, nos enseñó el camino de la fortaleza. Y a ella, en nuestro rosario, en nuestra plegaria de cada día, pidámosle con mucha fe, con mucha confianza, con una entrega total al plan y al proyecto de Dios. Hay que exclamarle: ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser fuertes. Esa tiene que ser nuestra expresión de confianza, esa tiene que ser nuestra expresión de fe, una fe inquebrantable, tal y como María las tuvo en el momento de la crucifixión de su Hijo. Hoy cuando sientes una enfermedad, hoy cuando sientes en la enfermedad que quieres tirar la toalla, que estás cansado de ir al médico, que estás cansado de ver que estás cansado de visitar el hospital, que estás cansado de ver al personal médico que te atiende, de acudir al centro de salud o a una clínica, que te sientes cansado del tratamiento, que ya no das más, incluso cuando llegas a expresar que te quieres morir, contempla una imagen de la Santísima Virgen María,
o de su Hijo crucificado. Esta experiencia se suscita en la vida de tantos hermanos y hermanas enfermos que abatidos por la enfermedad sienten que son una carga para sus familias, sienten que ya no son necesarios en esta vida, en este mundo. A ellos llévenles esta invitación de contemplar una imagen de la Santísima Virgen María, o de contemplar a nuestro Señor crucificado. ¿Y qué es lo que le tienen que decir? Yo no puedo más, dame fortaleza. Eso es lo que le tienen que exclamar al contemplar la imagen de María o al contemplar la imagen del crucificado. Yo no puedo más, dame la fortaleza, dame la fuerza interior que necesito para seguir adelante. Y vas a experimentar de una manera progresiva y ciertamente una fuerza interior que no es tuya, es de Dios en ti. Es la fuerza que nos viene por la oración, es la fuerza que nos viene por la fe en Jesús y la intercesión de María Santísima. Todos estamos hoy expuestos, y no hoy, sino de siempre, por la vejez, por un accidente, por una enfermedad intempestiva, por un mapa genético que nacimos con una dificultad. Todos estamos expuestos a la enfermedad. Todos quisiéramos incluso evitar la enfermedad, pero somos débiles frente al dolor. Pero la fuerza interior, la fuerza espiritual para manejar los dolores en la vida, nos viene solo de Dios. Y cuando nos apoyamos en María, cuánta paz, cuánta fortaleza, que no imaginamos que pudiéramos tener. He ahí la fuerza de Dios en nosotros. He ahí María, una gran intercesora. Por lo tanto, esa es la primera enseñanza. Hay situaciones en la vida que solo se manejan con fortaleza espiritual. Y eso lo encontramos en la oración, en el silencio, en la contemplación, en la lectura de la vida de los santos, en la lectura de la Sagrada Escritura. Son herramientas para fortalecer nuestro espíritu en medio de las adversidades, en medio de las incomprensiones de la vida, en medio de las enfermedades. Segunda enseñanza: en medio de la enfermedad, la paciencia es sabiduría. A mí me llama la atención que cuando el médico visita a los enfermos del hospital en sus habitaciones, a veces el saludo no es cómo amaneció el enfermo, sino cómo amaneció nuestro paciente. ¿Por qué se les dice a los enfermos pacientes? Porque en la enfermedad necesitamos la paz, ciencia, es decir, la ciencia de la paz. Uno a veces quiere renegar cuando llega la enfermedad. Incluso uno quiere maldecir su destino. Uno quiere que esto termine ya. Y en los quebrantos de la salud física, aún en la salud emocional, la ansiedad, los nervios, la depresión, la angustia, el mal dormir por un estado de estar alerta. En medio de todas estas situaciones, hay que decirle a Jesús: dame paciencia. Y a María, por tu intercesión, Madre del Cielo, alcanza paciencia en mi vida. Siento que solo no soy capaz, que no puedo. Ayúdame, María, ayúdame, Madre mía. Y ella nos va a dar esa paciencia que es virtud de santos y de hombres fuertes en la tribulación. Uno quisiera que en una situación de injusticia, en un país que está bajo una dictadura, que esto termine ya. A veces nos toca paciencia. En una situación de desempleo, no puedo con las deudas, Señor. Con desesperarme no consigo nada. Dame paciencia. La paciencia te ayuda
a resistir con serenidad el mal de la enfermedad, el mal de la injusticia, el mal de la violencia y a esperar un mañana mejor. Eso es la paciencia. Necesitamos de la paciencia en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y esa paciencia la contemplamos en Jesús, la contemplamos en María, aquella mujer que supo vislumbrar con paciencia la esperanza de un mañana mejor, es decir, del día de la resurrección del Señor. Y la tercera enseñanza, aquella expresión que utilizará el Papa Francisco, la cita bíblica de Romanos 5:5, con la cual nos invita a vivir el año de la esperanza, este año que estamos viviendo dentro de nuestra iglesia, este año jubilar. Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Esa es la tercera enseñanza. La esperanza no defrauda. Hombres y mujeres de fe, sepan que la esperanza no defrauda. Dios cumple sus promesas. Dios lleva a cabo su plan, su proyecto de salvación en medio de nuestra humanidad. Es una palabra muy bella. Es una palabra de fortaleza interior, de fortaleza espiritual. Y la necesitamos, así como es necesaria la paciencia en los momentos de quebrantos de salud. La esperanza en Dios tiene precisamente una fuente de vida en nuestro interior, que nos hace reconocer que a pesar de la enfermedad, que a pesar de las situaciones tan difíciles que podamos vivir en nuestro día a día, Dios siempre nos acompaña. Dios siempre se hace presente. María nos acompaña. María se hace presente en nuestro caminar. Hay palabras que tienen mucha carga emocional en el tema de la salud. Palabras como aneurisma, derrame cerebral, infarto al miocardio, cáncer. Son palabras que nos hablan de dolor, de sufrimiento, incluso de muerte. Y el Señor nos invita a tener una gran confianza en Él y en que Él y la intercesión de su Santísima Madre nos pueden alcanzar la sanación y la salud. No podemos perder la esperanza en que Dios puede todo en la vida, en que sus promesas no quedan al aire cuando Él dice: quiero salud para ti. He venido al enfermo a curarlo. He venido a ustedes. Me he hecho uno con ustedes para darles vida en abundancia. Hay que creer, hay que esperar las promesas del buen Dios. El ser humano, permítanme la expresión y entiéndanme bien por favor, el ser humano desperdicia la bendición a veces de los dolores que no buscamos en la vida, porque no somos masoquistas, pero que nos llegan, y desperdiciamos ese dolor de la enfermedad, ese sufrimiento moral, ese sufrimiento incluso espiritual, lo desperdiciamos porque renegamos, porque nos desanimamos, porque nos desesperamos, porque nos escandalizamos, nos acobardamos. Pero solo cuando descubrimos que el dolor, especialmente el de la enfermedad, es misionero, que el dolor de la enfermedad es redentor, tú puedes unir espiritualmente, unir místicamente tu dolor al de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros vivamos una situación dentro de nuestra vida, no caigamos en la desesperanza, sino más bien sigamos confiando plenamente, como el niño que se abandona en los brazos de su padre. Por ello, este dolor que pueden experimentar nuestros hermanos enfermos
es como una especie de trampolín. Esto los puede hacer brincar y llegar a lo más alto. Esto los puede hacer brincar y conseguir aquellos bienes más excelsos, los bienes de Dios, siempre y cuando tengan esa confianza, siempre y cuando no se desesperen, siempre y cuando sepan que la esperanza no defrauda. Y entonces nosotros podemos descubrir, queridos hermanos y hermanas, que este dolor también es santificador por tu vida, es redentor por tu familia, es salvador por tantos pecadores. Tú le vas a dar un sentido, una orientación, un valor, un peso al dolor. Y él, aunque no pasa, tiene una resignificación, tiene un sentido trascendente y tiene una fuerza de valoración. Por ello, el sufrimiento en medio de la enfermedad es algo valioso para nuestra propia santificación, para la santificación de nuestros familiares, para la conversión de tantos pecadores, como lo hacía Santa Teresita del Niño Jesús, por aquellos que se encargan de llevar el mensaje del Evangelio desde tu cama, desde el hospital, desde donde te encuentres. Tú eres un evangelio, tú eres palabra de Dios, tú eres aquel que puede manifestar a través de su vida al Dios invisible, haciéndolo visible en tu propia persona. Sobre todo aquellos hermanos y hermanas que padecen la enfermedad, que se encuentran postrados, son valiosos ante los ojos de Dios. Eso nunca lo olviden nuestros hermanos enfermos. Valen mucho ante Dios, valen mucho para nosotros, porque son un ejemplo de vida, porque son un ejemplo de cómo, a pesar de la enfermedad, se puede vislumbrar el camino con la esperanza, puesto que la esperanza no defrauda. Dentro de nuestra iglesia, nosotros tenemos innumerables vidas de santos. Cada uno de ellos se va a ir caracterizando de una manera muy propia, muy personal. Y dentro de nuestra iglesia, nosotros veneramos la vida de aquellos que se han entregado libremente, voluntariamente y conscientemente por el anuncio del Evangelio, los mártires. La palabra mártir, que proviene del griego, significa testigo. Por lo tanto, aquellos que han dado su vida por Dios y por el Evangelio son testigos del amor de Dios en el mundo. Nuestros hermanos enfermos también son mártires, también son testigos del amor de Dios para consigo mismos, del amor de Dios para con la humanidad entera, y son testigos del Evangelio. Ellos también, desde su propia condición, son mártires, porque llevan en su carne los padecimientos de Cristo. Y como describe San Pablo, llevo en mi vida, sufro en mi carne, para completar a la pasión de nuestro Señor Jesucristo lo que faltaba. Y aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares, que están en los hospitales, que están donde la salud es necesaria, allí ellos se convierten en mártires, en testigos. Son testigos de la obra de Dios en medio de sus vidas. Ofrecen su dolor por la salvación y conversión de millones de personas. Ciertamente el dolor de Cristo es un dolor universal, de redención universal. Pero tu dolor, sus dolores, por más pequeño que sea, puedes ofrendarlo a Dios por la santificación de los sacerdotes, la conversión de los pecadores, la purificación de tu mismo corazón,
y le das un sentido nuevo a tu dolor, a tu sufrimiento, y ya no es motivo de escándalo, sino que descubres que te cuesta, claro, que sufres, claro, pero no te desanimas, no te desanimas, no te desesperas, y aprendes que este dolor es una ofrenda agradable a Dios, como Cristo ofrendó su dolor al Padre, el dolor de ir cargando la cruz, una cruz tan pesada, el dolor de su cabeza coronada de espinas, el dolor de sus pies y manos clavados, el dolor de los azotes que recibió atado a la columna, el dolor de la humillación de su desnudez cuando fue despojado, el dolor del sufrimiento por la ingratitud, el dolor del saberse abandonado, el dolor de la negación, incluso el dolor de la traición. Tú puedes ofrendar tu dolor y este dolor se volverá redentor, se volverá un dolor salvífico, se volverá un dolor santificador. María en la cruz estuvo de pie, erguida, no se acobardó. María ofrendó su dolor al pie de la cruz al Padre. María esperó, porque sabía que ahí en la cruz no todo había acabado. Queridos hermanos y hermanas, cuando ustedes les lleven este mensaje a nuestros hermanos enfermos, sepan que aún en la cruz de la enfermedad no todo ha acabado. Hay un vislumbre de esperanza, hay un camino de redención, de salvación. María confía y espera porque sabe que venía algo mejor, la resurrección. La esperanza nos conduce a tener nuestra mirada en los bienes más excelsos, en los bienes del cielo, en los bienes de arriba. Por ello, háganle saber a nuestros hermanos enfermos que ellos son un gran testimonio dentro de la vida de la iglesia. Háganle saber a nuestros hermanos enfermos que nunca pierdan su mirada de los bienes excelsos, de los bienes más grandes, de los bienes del cielo. Hoy aprendamos de nuestra Madre y aprendamos que aún en la enfermedad podemos pedir fortaleza, paciencia, esperanza y con una gran confianza ofrendar nuestro dolor. Digamos confiadamente: María, salud de los enfermos, intercede por nosotros. 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 Pero también pidamos la intercesión de María por nuestros hermanos y hermanas enfermos, especialmente por aquellos que se encuentran en sus hogares y que se sienten tristes, abatidos, desesperanzados, desanimados, angustiados. Pidamos por nuestros hermanos y hermanas enfermos que se encuentran en los hospitales, aquellos que al tener ya varias semanas o varios días sienten el desánimo, la desesperanza, una carga emocional para sus vidas. Pidámosle a María que les conceda esa paciencia. Pidámosle a María que les conceda la fortaleza. Pidámosle a María que les conceda el ofrendar sus dolores a Dios. Y por ello digamos con gran confianza: María, salud de los enfermos, intercede por nuestros enfermos. María, salud de los enfermos, intercede por nuestros enfermos, para que ellos puedan obtener la salud tanto del cuerpo como del alma,
Eso es lo que le pedimos a María. Por lo tanto, el enfermo de la mano de María será conducido hacia su Hijo Jesús. María es aquella que nos muestra el camino al Redentor, al Salvador. María es aquella que nos ha entregado a su Hijo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. María, María, invoquémosla cada vez que nosotros en nuestras vidas experimentemos el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el abatimiento. Cada vez que en nuestra vida sintamos que perdemos la esperanza, contemplemos a María, contemplemos al crucificado y nuestra esperanza se verá fortalecida y nosotros podremos seguir dando testimonio de la gran obra de Dios, de su obra salvadora, de su obra redentora. No nos olvidemos de aquellas palabras que incluso la Santísima Virgen María, al manifestarse aquí en nuestra nación mexicana, le dirigió al santo indio Juan Diego: no se turbe tu corazón, no temas a esa enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni angustia ni temor. No estoy yo aquí que soy tu madre. Ahí está nuestra Madre María, la salud de los enfermos, aquella que intercede por aquellos que padecen en el alma o en el cuerpo. Y quisiera terminar con esta expresión de San Pío de Pietrelcina: el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. La repito: el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, aquellos que padecen alguna enfermedad, queridos hermanos y hermanas de la Unión de Enfermos Misioneros, que constantemente llevan un mensaje a aquellos que padecen en el alma o en el cuerpo, háganles saber que el ofrendar el sufrimiento físico y moral es la ofrenda más digna que pueden ofrecer a aquel que nos ha salvado sufriendo, es decir, a Cristo nuestro Señor. Que María, salud de los enfermos, interceda por nosotros, interceda por nuestra humanidad, para que ninguna enfermedad nos aceche, sobre todo la enfermedad de la indiferencia, la enfermedad de la deshumanización. Que estas enfermedades no se plasmen en nuestras vidas o en nuestros corazones como cristianos, sino más bien que sea el compartir, el servir, el ofrendar, el sacrificar nuestra vida por nuestros hermanos enfermos, lo que también nos haga avanzar junto con ellos a los bienes del cielo. Pidámosle pues al Señor que nos conceda esta gracia. Que así sea. Que así sea. Termino recomendándoles la lectura de la carta apostólica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II. Esta carta apostólica él nos la entregó el 11 de febrero de 1984 en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Pidámosle pues al Señor que a través de esta lectura de esta carta apostólica nosotros también podamos compartir el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas enfermos. Espero que la puedan leer allí en algún momento de sus vidas. También esto nos enriquece espiritualmente y nos fortalece. Nos vamos a llevar mucho de este festejo, de esta celebración. Padre, la Unión de Enfermos Misioneros otorga el presente, en su 30 aniversario, reconocimiento al Padre Osiel
Gámez Constante por su destacada participación con el tema El enfermo de la mano de María.